El señor Andrés Manuel debe de tener muchos cuadros en Palacio Nacional, pero siempre hay un cuadro que resalta. Y para mí que este cuadro es donde está saludando a la mamá del Chapo, porque este tipo de ocurrencias no se habían visto en gobernantes anteriores, pero Andrés Manuel decidió hacerlo sin ninguna consecuencia. Entonces que alguien nos explique por qué Andrés Manuel tiene este tipo de acciones que son muy difíciles de entender. Pero caray, Andrés, esa foto representa tus travesuras en el poder, porque tú haces y deshaces a tu santa voluntad. No puedo opinar de eso. Y además, no soy objetivo. Que alguien me explique por qué a cada rato se le puede escuchar tan inconforme al ganso de Palacio Nacional, porque en sus mañaneras lo primero que se escucha al amanecer son sus reclamos, y así nos enteramos cómo el señor de las mañaneras está tan inconforme. Pero ya basta, Andrés, aprende a recibir aplausos y también aprende a recibir reclamaciones, porque a eso se le llama saber gobernar correctamente. Y se les colapsa todo. El cabezota de algodón ofrece en sus mañaneras que todos pueden dar su punto de vista sobre su desempeño en el poder, y esto se escucha muy profesional. Pero después nos enteramos que mandan a llamar a Loret por haber revelado lo de los sobres amarillos. Entonces es muy difícil de entender al señor ya sabes quién, porque en su mañanera dice una cosa y después hace otra. No cabe duda que el ganso de Palacio Nacional le da a tole con el dedo a sus simpatizantes. Y se les colapsa todo. Oiga, señora Sheinbaum, ¿qué pasaría si usted llega a gobernar en unos cuantos meses? ¿Cuál sería su postura para poder trabajar? Porque en algunas ocasiones se le puede ver muy serena, pero en algunas otras se le puede ver muy exaltada. Y recuerda, Claudia, que a la hora de gobernar debes estar lista para grandes retos y debes de enfrentar las complicaciones con mucha calma. Porque si al primer tropiezo te empiezas a exaltar, esto podría ser muy difícil de entender. No hay más impunidad, hay más amistades. El tiempo ya se le está agotando a Claudia Sheinbaum para poder convencer de que ella es el relevo adecuado de Andrés Manuel. Pero lo que resulta muy extraño es que Sheinbaum, en lugar de avanzar, empezó a retroceder, porque sus tropiezos no dejan de aparecer, como las cuentas del extranjero y las aportaciones de su expareja. Pero Sheinbaum trata de evadir todos estos temas para no seguir retrocediendo en su camino al poder. Vamos a hacer un sistema de transporte alrededor del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿Se han dado cuenta que Claudia Sheinbaum ocupa mucho tiempo para poder endulzar a su movimiento, pero ocupa muy poquito tiempo para responder todos sus tropiezos? Pues ella ya se acostumbró a usar palabras muy cortas para no dar muchas explicaciones, como la de eso es falso o eso ya se aclaró. Pero caray, Claudita, esas respuestas deben de ser más extendidas, porque si tú llegas al poder, solo responderías lo que tú prefieras, o si responderías lo que queremos saber concretamente. La candidata de las mentiras ya se convirtió candidata serial de las mentiras. Ni ella se cree sus cuentos de que este gobierno ha protegido el medio ambiente. Es muy diferente gobernar la CDMX a gobernar todo el país. Y si Claudia tuvo tantos errores en su mandato, ¿qué podemos esperar si ella gobierna a nivel nacional? Porque sería excelente que nos pasen un reporte de cómo dejó la seguridad mientras fue jefa de gobierno. También sería excelente que nos pasen un reporte de cómo dejó el sector salud. ¿Será que ya es tipo Dinamarca la CDMX o tendrá algunas complicaciones? Bueno, ya por último que nos dejen un gran reporte de cómo dejó el transporte público y que hagan un gran énfasis de cómo dejó el funcionamiento del metro, para que de esta forma los podamos comparar con sus spots publicitarios. Andrés Manuel ya casi termina su trabajo en el gobierno, y aunque su desempeño no fue el esperado, lo más probable es que se vaya con aplausos. En cambio, Claudia Sheinbaum puede ser la próxima en gobernar, pero aún no tiene esos aplausos que respalden su trabajo. Y es que es muy evidente que Claudita está muy estancada en sus eventos, pues le hace falta esa chispa a la hora de brindar sus discursos tan desangelados. Pero solo es cuestión de tiempo para conocer si Sheinbaum llega al poder o si provoca que toda la 4T se quede sin volver a gobernar indefinidamente. Oiga, Marcelo Ebrard, por favor explíquenos qué fue lo que pasó, porque usted era el gobernante más profesional para poder sustituir al señor Andrés Manuel.
Pues recordemos cómo tuvo un excelente desempeño cuando fue canciller en el sexenio de López Obrador. Pero ¿en qué momento todo esto se derrumbó, Marcelo? Porque todo pintaba a que tú serías el gobernante que todos esperaban para gobernar hasta el 2030. Entonces algo me dice que Andresito movió todas sus fichas y escogió a la ficha más desatinada. Que alguien nos explique cómo se le llama a recibir aportaciones en sobres amarillos. También que alguien nos explique cómo se le llama a eso de poner espectaculares anticipados por toda la ciudad. Y también que nos expliquen cómo se le llama a que tu compañera San Juana Martínez esté alzando la voz porque le estaban pidiendo aportaciones para impulsar a Claudia Sheinbaum. Ojalá y todo esto nos lo pueda decir Claudita en sus próximos eventos. Oiga, señor Andrés Manuel, a usted que le gusta tanto la transparencia, ¿por qué no revela cuál era su fuente de ingresos antes de llegar al poder? Porque Broso y Loret aún tienen esa gran duda, y ojalá te puedas dar una vuelta por Latinos antes de que te vayas a tu rancho. Y así aproveches el espacio de Loret para contestar todas las preguntas que aún no has querido responder. De seguro Claudia Sheinbaum ya tomó nota sobre cómo evadir todos los cuestionamientos, porque ve que si esto le funcionó al cabezota de algodón, entonces ella puede seguir por el mismo camino. Claudia Sheinbaum fue a Guanajuato a prometer seguridad a todos los simpatizantes, pero me pregunto por qué ahora que Andrés Manuel está en el poder no ha cambiado nada en Guanajuato. Ah, claro, porque están esperando que la 4T sea seleccionada por sus simpatizantes para poder gobernar en ese estado. Y ahora sí, la 4T se pondrá manos a la obra para atender la inseguridad. Pero esperen, la 4T ya gobierna en otros estados y las cosas no van requete bien con la seguridad. Entonces, aunque ellos lleguen a gobernar en Guanajuato, las cosas podrían tardar en mejorar, porque su estrategia de los abrazos está muy desatinada. Es muy importante que la doctora Sheinbaum aproveche el respaldo de la 4T, porque en este momento es el fruto del trabajo de Andrés Manuel. Pero cuando ya termine su sexenio, lo podría sustituir Claudia Sheinbaum, y ahora sí tendría que construir su propio camino, donde puede consolidar a su movimiento, o por el contrario, lo podría desbaratar en muy poquito tiempo. Entonces ya lo sabes, Sheinbaum, disfruta el aplauso de los simpatizantes, porque en muy poco tiempo se podrían convertir en quejas y reclamos de su movimiento. ¿Se han dado cuenta que hay una palabra muy constante en la 4T? Esta solamente tiene 2 letras y se ocupa para negar una acción. Esta palabra es no, y Claudia y Obrador la ocupan últimamente para poder contestar sobre todas las travesuras que le han revelado a su movimiento. Pero ellos, con la mano en la cintura, saben que esta palabra es mágica para su movimiento y que los va a sacar de cualquier cuestionamiento. Aunque todos sabemos que es muy fácil negar, pero muy difícil contestar para estos chicos de la 4T.